Otro misterio enterrado en las profundidades de las colinas del este de Washington sigue resurgiendo. Un pozo sin fondo del que se dice que es un camino hacia lo paranormal. Durante décadas, la leyenda del agujero de Mel ha cautivado la imaginación de científicos y buscadores de lo sobrenatural por igual. Todo empezó con las reclamaciones de un hombre, Mel Waters, un recluso con una historia tan extraña que desafiaba toda explicación racional. ¿Cuándo descubrió este agujero? Bien, el agujero siempre ha estado ahí. Y yo diría que estuvo allí una buena 40 años antes de mudarnos. Vaya, muchos se han sentido atraídos por el misterio del agujero de Mel, atraídos por la promesa de desvelar sus secretos, pero ninguno ha vuelto con respuestas definitivas hasta ahora. Los científicos han resuelto por fin el misterio del agujero de Mel, y no es bueno. Lo que descubrieron desafía la comprensión, y puede cambiar nuestra comprensión de la realidad misma. Así que, acompáñenos a explorar la impactante verdad que los científicos acaban de descubrir sobre el agujero de Mel. Mel Astonishing Discovery in the Wilderness. El viaje de Mel comenzó cuando compró un terreno en las remotas tierras salvajes del estado de Washington. El terreno había sido propiedad de una pareja de ancianos durante más de 30 años antes de que Mel lo adquiriera. Poco sabía él. La tierra guardaba un extraño secreto que pronto captaría la atención mundial. Mientras exploraba su nueva propiedad un día, Mel tropezó con una misteriosa abertura circular en el suelo. El agujero tenía unos 9 pies de diámetro, con un muro de piedra que se extiende unos 4 metros por debajo de la superficie. Curioso. Mel probó varios métodos para medir la profundidad del agujero, pero no pudo encontrar el fondo. Mientras investigaba más, notó algunas cosas extrañas en él. A pesar de dejar caer diferentes objetos en la fosa, como un sedal lastrado con un rollo de caramelos Lifesavers, no hubo sonido de impacto. El agujero parecía tragárselo todo sin dejar rastro, dejando solo un silencio fantasmal. Intrigado por este misterio, Mel realizó más experimentos. Incluso utilizó un hilo de pescar con una pesa de plomo, con la esperanza de llegar al fondo. Para su sorpresa, el peso nunca golpeó nada sólido. Mel afirmó haber utilizado un total de 8,000 pies de sedal sin llegar nunca al fondo. Al misterio se sumaba el inusual comportamiento de los animales que rodeaban el agujero. Mel se dio cuenta de que sus perros se negaban a acercarse, mostrando miedo y resistencia. A diferencia de su comportamiento habitual, esta aversión se extendía a todos los animales de la zona, con vecinos que informan de experiencias similares con sus mascotas. Se corrió la voz del descubrimiento de Mel, y el agujero se ganó una reputación entre los lugareños como lugar donde deshacerse de objetos no deseados. Los vecinos arrojaban su basura al pozo aparentemente sin fondo, pero nunca se llenó. Algunos incluso afirmaron haber tirado animales domésticos fallecidos en el agujero, para luego ver a los mismos animales corriendo por el bosque. La historia de Mel llamó la atención de Art Bell, presentador del popular programa de radio nocturno Coast to Coast Anti-Meridian. En 1997, Mel apareció en el programa para compartir su increíble historia con un público cautivado. Los oyentes quedaron cautivados por el misterioso agujero y su desafío a la física convencional. A medida que circulaba la historia de Mel, despertó la fascinación y la especulación del público. Personas de todos los ámbitos ofrecieron teorías sobre el origen y la finalidad del agujero. Algunos sugirieron que podría ser un portal a otra dimensión o una puerta al inframundo. Otros especularon que podría ser el resultado de una tecnología avanzada de una civilización antigua, o incluso un experimento secreto del gobierno. Reveladora entrevista radiofónica de Mel Waters. La aparición de Mel en el popular programa de radio nocturno Coast to Coast Anti-Meridian en 1997 fue un momento crucial en el ámbito de lo que se conoció como el agujero de Mel. Presentado por el popular Art Bell, el programa investigaba sucesos sobrenaturales e inexplicables, atraer a un público amplio. La entrevista de Mel cautivó a los oyentes, desatando una intensa especulación y curiosidad. Durante su primera entrevista, Mel relató el descubrimiento del misterioso agujero en su propiedad y los experimentos iniciales que realizó para medir su profundidad. Describió la bajada de un sedal de 1500 pies, lastrado con un rollo de caramelos Lifesavers, al vacío, solo para descubrir que nunca llegó al fondo. Sorprendentemente, utilizó la asombrosa cifra de 8,000 pies de sedal sin tocar nunca tierra firme. Mel describió claramente la extrañeza del agujero, como la ausencia de sonido cuando se dejaban caer objetos en él y el comportamiento inusual de los animales a su alrededor, pintando un cuadro de un misterio que desafiaba la explicación ordinaria. Mel cuenta que los vecinos tiran basura y animales muertos en el agujero, solo para no encontrar acumulación de restos ni señales de los animales. Aumentó la intriga. Los oyentes de Art Bell estaban fascinados, inundando las líneas telefónicas con sus teorías y especulaciones sobre la naturaleza del agujero. Algunos sugirieron que podría ser un portal a otra dimensión o una puerta a un mundo subterráneo. Otros propusieron que podría ser el resultado de un experimento secreto del gobierno o la obra de una antigua civilización avanzada. En medio de la avalancha de teorías, algunas personas ofrecieron explicaciones más prácticas. Se preguntaba si el sedal simplemente habría llegado al fondo sin que Mel se diera cuenta
o si el propio peso del sedal hacía que se estirara y pareciera interminable. Sin embargo, la convicción de Mel y la profundidad a la que afirmaba haber llegado hacían difícil descartar por completo su relato. Las reacciones de los oyentes atestiguaron el poder de la historia de Mel, aprovechar la curiosidad natural de las personas y su fascinación por lo desconocido. La idea de un pozo sin fondo que desafiara las leyes de la física y la naturaleza era aterradora y tentadora a la vez, desafiando nuestra comprensión del mundo e insinuando la posibilidad de algo extraordinario oculto bajo la superficie. La entrevista inicial de Mel en Coast to Coast Anti-Meridian fue solo el principio. En posteriores apariciones en el programa, compartió detalles aún más extraños sobre el agujero y sus alrededores. Mel afirmó que el agujero desprendía un extraño calor distinto de la temperatura ambiente. También mencionó informes sobre un misterioso haz de luz negra que de vez en cuando salía disparado hacia el cielo desde el agujero, presenciada por lugareños y camioneros que pasaban por la zona. Estos detalles adicionales solo sirvieron para ahondar en el misterio y alimentar más especulaciones. Los oyentes empezaron a establecer conexiones entre el agujero de Mel y otros sucesos inexplicables, como los avistamientos de objetos voladores no identificados y las antiguas leyendas de portales a otros reinos. La idea de que el agujero pudiera ser una puerta a algo más allá de nuestra comprensión cautivó la imaginación de muchos. Cada revelación añadía capas al misterio, dejando a los oyentes a la expectativa del próximo capítulo de la misteriosa saga de Mel's Hole. En busca de la hebilla críptica, Mel partió hacia Ellensburg en busca de alguien que pudiera haberle comprado hace años una hebilla de cinturón a juego. Tras una investigación exhaustiva, tropezó con una moneda que le llamó la atención. Una moneda de 10 centavos acuñada en 1943, un año en el que las monedas de 10 centavos no llevaban la cara de Roosevelt. Además, las monedas estadounidenses suelen llevar una letra que indica la ciudad de acuñación. Sin embargo, esta moneda estaba marcada con una B, lo que no tenía precedentes, ya que ninguna ciudad de Estados Unidos con esa inicial había acuñado moneda jamás. El propietario de la hebilla de cinturón a juego llevó la moneda a un vendedor de monedas, que no pudo explicar su origen pero ofreció una suma importante para comprarlo. Antes de tomar una decisión, el propietario se encontró con un sorprendente giro de los acontecimientos. El Departamento del Tesoro confiscó la moneda. Este extraño incidente llevó a Richard Charles Hoagland, un teórico de la física hiperdimensional, a especular que las monedas podrían proceder de un universo paralelo. Aumentando el misterio, la ex esposa de Mel desapareció sin dejar rastro, dejándole desconectado del estado actual de su antigua propiedad y de sus cuidadores. Mientras Mel compartía su historia, el escepticismo empezó a crecer entre algunos, considerándola cada vez más fantástica. Sin embargo, una revelación durante su conversación con Art renovó su interés. Mel preguntó por el servidor Terra, una base de datos de imágenes aéreas y por satélite de dominio público, lanzada en diciembre de 1997, solo 8 meses después de la aparición inicial de Mel en la radio en 2002. Antes de la era de Google Earth, Mel reveló que su antigua propiedad había desaparecido aparentemente de las imágenes de dominio público, despertando la intriga entre los oyentes de Art. Una imagen de satélite descubierta tras una pausa publicitaria insinuaba la posibilidad de que la historia de Mel pudiera tener más verdad de la que se percibía inicialmente. Además, Art relató la observación por parte de un equipo de cámaras de televisión de una posible actividad militar en la zona de Ellensburg. Tras una entrevista previa con Mel, Mel embelleció aún más la narración con intrigantes anécdotas de sus experiencias. Un amigo camionero recordaba haber entregado equipos de fibra óptica en un almacén de Ellensburg, donde lo recibió un grupo de israelíes. Otro camionero afirmó haber transportado instrumentos sofisticados desde el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de San Francisco hasta el mismo almacén. El Laboratorio Nacional Lawrence Livermore participa en proyectos para EEU, Militar. Y San Francisco es donde Mel se encontró después de su secuestro, informó. Aunque no se sabe con certeza si estos sucesos estaban interconectados, Mel consideró digno de mención informar sobre ellos. Durante el debate, un fan planteó a Art una pregunta que invita a la reflexión. ¿Cuáles son las probabilidades de que una sola persona descubra 2 pozos sin fondo en una sola vida? Aunque parezca incalculable, Mel afirmó que efectivamente había encontrado una segunda, descubriendo un impactante segundo hoyo. Coast to Coast Anti-Meridian era súper famoso, especialmente en el oeste de Estados Unidos, donde hay muchos terrenos baldíos y reservas de nativos americanos. La gente a la que le gustaban las cosas raras, como Mel, lo escuchaba mucho. Entonces, algunos nativos americanos de Nevada oyeron a Mel en el programa y le enviaron un correo electrónico. Querían que visitara su reserva para hablar de sus conocimientos artísticos, artesanía y plantas silvestres. En septiembre de 2001, Mel fue a Nevada para reunirse con ellos. Estos nativos americanos sabían mucho sobre medicina basada en plantas y se interesaron por la investigación de Mel. Mel habló de unas plantas especiales que cultivaba cerca de un agujero que conocía. Los nativos americanos lo llevaron a otro agujero en su tierra, que estaba en un pueblo donde vivían familias vascas. Los vascos son un pequeño grupo procedente de Europa que lleva mucho tiempo criando ovejas en Nevada. Consideraban el agujero como un lugar espiritual. Este nuevo agujero era similar al de Mel, pero tenía un borde de metal alrededor en lugar de piedra. El metal desprendía un extraño calor, diferente del calor normal. Como el agujero de Mel,
Este también hizo desaparecer extraños sonidos, y los animales le tenían miedo. Algunas personas incluso vieron un rayo negro que salía de él. Como en el agujero de Mel, Mel y los aldeanos decidieron hacer algunos experimentos. Primero, probaron a meter un cubo de hielo de la tienda en el agujero, mientras mantenían otro cubo en la superficie para ver si se derretía. Pero el hielo del agujero no se derritió, y cuando intentaron derretirlo sobre el fuego, se incendió en su lugar. Las llamas desprendían calor, pero no eran como las llamas normales. Una persona incluso se llevó a casa parte del hielo ardiendo para calentarse. Volvieron a intentar el experimento del cubo, pero solo funcionaba a veces. Una vez, pensaron en bajar a una persona al agujero, pero cambiaron de opinión por lo ocurrido con el hielo. En su lugar, intentaron bajar una oveja al agujero. Las ovejas no querían acercarse al agujero, pero consiguieron meterlo en un cajón y bajarlo. Tan pronto como la caja estaba sobre el agujero, todo el ruido cesó, y las ovejas dejaron de moverse. Cuando volvieron a levantar a las ovejas, estaba muerto, pero parecía normal desde fuera, dentro. Sin embargo, se cocinó, y había un extraño crecimiento con algo vivo dentro. Decidieron no matar a la criatura, y cuando el Yazday lo puso en el suelo, volvió al agujero por su cuenta. Todos quedaron asombrados y emocionados tras esta loca experiencia. La curación milagrosa y la moneda de 10 centavos. A medida que se desarrollaba la historia del extraño agujero de Mel y su gemelo de Nevada, una nueva parte de la historia de la vida de Mel salió a la superficie. Esta parte relacionaba sus problemas de salud con las cosas desconcertantes con las que se había topado. En un giro del destino, Mel recibió una terrible noticia a finales del verano de 2001. Tenía una forma terminal de cáncer de esófago. Los médicos le dieron un pronóstico sombrío, diciendo que solo le quedaban 6 meses de vida. Enfrentado a su mortalidad, Mel se encontró atraído de nuevo a los misterios que se habían apoderado de su vida. No podía evitar la sensación de que los agujeros que había encontrado significaban algo más profundo. Tal vez incluso la clave para su rescate. Con un sentido de urgencia, Mel emprendió lo que pensó que podría ser su último viaje para resolver los secretos de las fosas. Durante este tiempo, el camino de Mel se cruzó una vez más con el de los nativos americanos en Nevada. Pensando que sus conocimientos y experiencias podrían ayudar a explicar el misterioso agujero de sus tierras, se pusieron en contacto con él. Impulsado por un nuevo propósito, Mel aceptó su invitación y se dirigió a la reserva, esperando encontrar respuestas que se le habían escapado hasta ahora. Cuando llegaron al lugar del segundo hoyo, Mel y los nativos americanos reanudaron sus investigaciones, ansioso por encontrar más piezas del rompecabezas. Fue durante una de estas exploraciones cuando ocurrió algo extraordinario, un evento que cambiaría la vida de Mel para siempre. Mientras hacían experimentos cerca del agujero, una extraña criatura salió de las profundidades, muy parecido al que habían visto durante el incidente de las ovejas. Pero esta vez, la criatura parecía ser inteligente y consciente de una forma que no podía explicarse. Miró fijamente a Mel, y en ese momento, formaron una extraña conexión. Para sorpresa de todos, la criatura se acercó a Mel y le habló de una forma que iba más allá de las palabras. Compartió un mensaje de gran importancia, insinuando lo que los agujeros eran en realidad y los poderes detrás de ellos. Mel, cautivado por la presencia de la criatura, sintió que le recorría una repentina ráfaga de energía, como si la vida misma se reavivara en su interior. En los días siguientes, Mel pasó por un cambio increíble. El cáncer que había estado carcomiendo su cuerpo empezó a desaparecer, desafiando la explicación médica. El diagnóstico, antes terminal, desapareció, dejando a los médicos perplejos e incapaces de entender el repentino cambio de su estado. Pero Mel sabía que su increíble curación estaba relacionada con su encuentro con la criatura del agujero. Mientras Mel trataba de entender lo que significaba su nueva salud, apareció otra parte del rompecabezas. Los nativos americanos que habían presenciado los increíbles sucesos le dieron a Mel un objeto que habían encontrado cerca del agujero, una misteriosa moneda de 10 centavos Roosevelt de 1943. Cuando lo miraron de cerca, descubrieron que la moneda de 10 centavos tenía cualidades que no tenían sentido. Tenía la marca de una seca que nunca había existido, y su maquillaje iba en contra de las normas de la época. Los nativos americanos pensaban que la moneda de 10 centavos servía para desvelar los secretos de los agujeros y los poderes que se escondían tras ellos. Intrigado por la posible importancia de la moneda de 10 centavos, Mel y los nativos americanos lo probaron de diferentes maneras. Descubrieron que la moneda de 10 centavos podía desaparecer cuando se sostenía a distancia, como los propios agujeros. También resistió todos los intentos de ser escaneada digitalmente o fotografiada, lo que aumenta su misterio. A medida que la noticia de la increíble curación de Mel y la misteriosa moneda de 10 centavos se extendió, llamó la atención de creyentes y escépticos por igual. Algunos lo vieron como una prueba de las habilidades sobrenaturales del agujero, mientras que otros pensaban que era una coincidencia o una invención. Pero Mel sabía que su experiencia era real y que podía ayudarles a comprender mejor el mundo. El misterioso hielo ardiente, el intrigante misterio que rodeaba los desconcertantes agujeros del hoyo de Mel y del segundo hoyo de Nevada, seguía cautivando las mentes de quienes tropezaban con ellos. A medida que crecía la fascinación, surgió un nuevo giro, introduciendo una curiosa sustancia llamada hielo ardiente. Esta sustancia, con sus efectos confusos, extendió su alcance mucho más allá de los límites de los agujeros, preparando el escenario para una serie de acontecimientos inesperados. Todo empezó con un vasco originario de una pequeña y remota comunidad étnica de Nevada.
Atraído por las historias que rodean el hielo ardiente cerca del segundo agujero, obtuvo una muestra de la sustancia y la llevó a su humilde choza. Poco podía imaginar que esta decisión aparentemente inofensiva desencadenaría una cadena de acontecimientos que pondrían en tela de juicio nuestra comprensión del mundo natural. Buscando una aplicación práctica, el vasco decidió utilizar el hielo ardiendo como combustible para su estufa de leña. Inicialmente, todo parecía estar en orden, con el hielo ardiendo sin cesar, proporcionando calor a su choza. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezó a notar cambios extraños en su entorno. El aire de la cabina se volvió incómodamente seco, dejándole constantemente sediento y necesitado de abundantes cantidades de agua para saciar su firme sed. Por su miedo, la estructura de madera de su cabaña empezó a deteriorarse rápidamente, con paredes y muebles derrumbándose en fino polvo polvoriento. Era como si el hielo ardiente extrajera toda la humedad del ambiente, dejando atrás un cascarón abandonado. Alarmado por estos acontecimientos, el vasco intentó quitar el hielo ardiendo de su estufa, solo para descubrir que de alguna manera se había fusionado con el suelo de la cabina, creando una extraña combinación de metal y madera. Las noticias sobre el estado del vasco llegaron a las autoridades, lo que provocó el envío de un equipo de funcionarios y científicos para investigar. Al llegar, se encontraron con un espectáculo sorprendente. La estufa se había hundido profundamente en el suelo, dejando tras de sí un agujero perfectamente cilíndrico y liso, paredes de cristal. Reconocer la gravedad potencial de la situación, la zona fue acordonada inmediatamente, y se trajo equipo especializado para extraer la estufa de su prisión subterránea. A pesar de emplear la tecnología más avanzada disponible, la tarea resultó ser sumamente ardua. El hielo ardiente resistió todos los intentos de retirada, aferrándose firmemente a la estufa y a la tierra circundante. Mientras continuaban los esfuerzos de extracción, una sensación de inquietud penetró entre los presentes. El hielo ardiente parece desafiar las leyes de la física, suscitando murmullos sobre sus peligros potenciales que se hacen eco de la sustancia ficticia de Kurt Vonnegut, Hielo 9, capaz de congelar todo el planeta. Las implicaciones del hielo ardiente se extendían mucho más allá de los límites de la cabaña del vasco. Si esta misteriosa sustancia se extendiera o cayera en las manos equivocadas, podría causar estragos a escala mundial. Funcionarios y científicos, luchando con la inmensidad de la situación, deliberó sobre las estrategias de contención y la necesidad de seguir investigando la naturaleza de este misterioso material. Mientras tanto, Mel Waters, observando desde la distancia, no podía evitar la sensación de que el hielo ardiente estaba relacionado de algún modo con los agujeros que había encontrado. Las sorprendentes similitudes y sus profundos efectos en el medio ambiente, junto con su claro desafío a las leyes naturales, insinuaba una conexión demasiado significativa para descartarla como mera coincidencia. A medida que se desarrollaba la saga, el misterio en torno al agujero de Mel y su homólogo en Nevada se hizo más profundo, dejando muchas preguntas sin respuesta y mentes intrigadas. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Los científicos han resuelto por fin el misterio del agujero de Mel y no es nada bueno. En medio del noroeste del Pacífico se esconde una sorpresa. Durante muchos años, la gente hablaba del agujero de Mel en los valles, captando el interés de lugareños y aventureros. Algunos decían que era una puerta a otro mundo, mientras que otros pensaban que tenía mucho dinero escondido dentro. Pero los científicos han resuelto por fin el misterio del agujero de Mel. Al aventurarse en sus profundidades, encontraron algunas cosas sorprendentes. En lugar de ser una puerta a otro lugar o estar lleno de tesoros, el agujero de Mel era solo un agujero muy profundo hecho por las fuerzas naturales. Pero la gran sorpresa fue lo que encontraron en el fondo. En lugar de estar oscuro y vacío, había todo un mundo ahí abajo. Estaba lleno de criaturas extrañas y asombrosas que vivían en cuevas alejadas del mundo exterior. Pero pronto, se dieron cuenta de que su descubrimiento podía causar problemas. El mundo especial de ahí abajo estaba en peligro porque la gente podría querer explorarlo. Habían encontrado accidentalmente un lugar seguro para criaturas que se creían extinguidas o que solo aparecían en los cuentos. Y ahora, todos los esfuerzos están en marcha para protegerlo. ¿Podría haber más secretos ocultos bajo el agujero de Mel esperando a ser descubiertos? Háganos saber su opinión en la sección de comentarios. La aterradora comunicación de las criaturas sobrenaturales, a medida que se profundizaba en la investigación del agujero de Mel y del misterioso segundo agujero de Nevada, surgió un nuevo desarrollo. Revelando más sobre las extrañas criaturas encontradas, los nativos americanos que vigilaban el segundo agujero informaron de extraños sucesos que cambiarían la investigación. Según sus historias, la criatura encontrada durante el incidente de las ovejas había regresado. Ahora puede comunicarse con ellos a través de un viejo radiocasete que sirve de conducto para sus mensajes, emitiendo sonidos pulsantes y vibraciones. La comunicación de la criatura interesó a Mel Waters y a un equipo de investigadores, llevándoles a la reserva para que lo vieran por sí mismos. Cuando llegaron, vieron un espectáculo extraño. El radiocasete situado cerca del borde del agujero emitió un sonido grave, que parece provenir de las profundidades de la Tierra. Mientras escuchaban, los sonidos cambiaban y formaban patrones difíciles de entender. Los nativos americanos que estudiaron los sonidos dijeron que habían descubierto un mensaje de la criatura, diciendo que era un volador de rocas, un antiguo ser anterior a los humanos.
Los voladores de rocas parecían ser criaturas que vivían bajo tierra y sabían moverse por túneles y cuevas. El mensaje de la criatura hablaba de otros mundos y dimensiones conectados a los agujeros que encontró Mel, porque podría tener muy malas consecuencias. Lo más preocupante fue su advertencia de que los humanos podrían causar grandes problemas, como hielo ardiente y otras cosas extrañas. Mel y los investigadores se sintieron muy preocupados al darse cuenta de la gravedad del asunto. Los agujeros no eran solo extraños fenómenos geológicos, sino puertas a lugares que ni siquiera podíamos imaginar. Los nativos americanos, que pensaban que los agujeros eran lugares especiales, veían los mensajes de la criatura como una prueba de lo que creían. Dijeron que la gente debería ser cuidadosa y respetuosa al tratar los misterios de los agujeros. Mel, profundamente afectado por lo que vio, sabía lo serio que era. El destino de la humanidad podría depender de la comprensión de todos los secretos y de encontrar una forma de vivir en paz con lo que haya al otro lado. A medida que se corría la voz sobre los mensajes de la criatura, llamó la atención de los científicos, agencias gubernamentales y la gente que cree en teorías conspirativas. Algunos pensaron que era una prueba de extraterrestres, mientras que otros dijeron que probablemente era falso o solo un malentendido. Pero a pesar de las dudas, cada vez más gente quería entender los agujeros y las cosas que vivían en ellos. Del pasado, es interesante saber que el agujero de Mel se hizo famoso en los círculos conspirativos porque Mel Waters dijo que tenía extraños poderes, como no tener fondo y resucitar animales muertos. El segundo hoyo en Nevada, aunque no tan famoso, era similar, añadiendo misterio a ambos lugares. La implicación de las comunidades nativas americanas añade profundidad a la historia, mostrando su larga conexión con la tierra y su papel en la protección de sus misterios. Su comprensión de los mensajes de la criatura mezcla viejas creencias con nuevas ideas, demostrando que los conocimientos antiguos siguen siendo importantes hoy en día. También, la idea de criaturas que viven bajo tierra como los voladores de rocas se encuentra en historias y mitos de todo el mundo, donde viven seres bajo la superficie terrestre. Estas similitudes demuestran que la gente siempre ha sentido curiosidad por lo que está oculto. En ciencia, las advertencias sobre otras dimensiones y los peligros de que los humanos interfieran coinciden con las ideas de la física, como la teoría del multiverso y el efecto mariposa. Explorar estas conexiones podría unir distintas formas de pensar y estudiar. A medida que más gente se interesa por los agujeros, es importante analizarlos detenidamente y escuchar distintas opiniones, tanto si eres científico, a cultural expert, o alguien con creencias espirituales. Los misterios del agujero de Mel y sus amigos demuestran la curiosidad de los humanos por las cosas que aún no comprendemos. Mientras Mel trabajaba con los nativos americanos para comunicarse con esta misteriosa criatura, utilizando símbolos, sonidos, e incluso intentando conectar mentalmente, empezó a ver el mundo de una forma completamente nueva. Sus experiencias con la criatura le provocaron sueños intensos llenos de imágenes del universo, insinuando que accedía a conocimientos más allá de la comprensión humana. El vínculo entre Mel, la criatura, y la comunidad de nativos americanos se fortaleció con el tiempo, convirtiendo el otrora aterrador agujero en un lugar de aprendizaje y conexión entre diferentes reinos. Como se corrió la voz de los encuentros de Mel, personas de diversas procedencias quedaron fascinadas por los misterios del agujero. Esto llevó a los nativos americanos a equilibrar la afluencia de interés con la necesidad de proteger su lugar sagrado. Reconocer la importancia de sus descubrimientos, Mel asumió el papel de mediador, abogar por un enfoque respetuoso de la adquisición de conocimientos. La propia criatura se convirtió en un símbolo de los vastos misterios del universo, provocando debates mundiales sobre la naturaleza de la existencia y el potencial de vida más allá de nuestro planeta. Con el tiempo, la criatura regresó a las profundidades, dejando atrás preguntas sin respuesta, y un grupo de individuos cambiados para siempre por sus experiencias. A pesar de su partida, Mel siguió visitando el agujero, reflexionando sobre su viaje y compartiendo su historia. Animó a los demás a permanecer abiertos a los misterios de lo desconocido, haciendo hincapié en la importancia de la curiosidad y la exploración para ampliar nuestra comprensión del mundo. ¿Qué opina del intrigante descubrimiento que ha hecho que los científicos resuelvan los misterios que rodean al agujero de Mel? Comparta su respuesta con nosotros en los comentarios.